Bien, buenas tardes, estamos grabando. A ver, les voy a recordar lo que estábamos viendo. Estábamos viendo en la clase pasada el tema de la química de suelo y en ese contexto vimos lo que es la componente orgánica, la componente inorgánica. Vimos el tema de los aluminosilicatos, de los ácidos húmicos y fúlvicos por el lado de la materia orgánica y también vimos las propiedades que le brinda esas sustancias químicas al suelo, que son súper importantes por cuánto les da fertilidad. El tema de la capacidad de intercambio catiónico, tamponente del pH, regulador de la temperatura, también preserva muy bien la humedad, sobre todo la materia orgánica, también retiene a través de vías culómbicas o a través de enlaces covalentes algunos metales, y arroja de forma gradual los nutrientes más importantes para la base de la cadena trófica, que son los vegetales. Es entre otras cosas, ¿ya? Junto con ver todas esas generalidades de la química del suelo, también cómo se forma, etcétera, estábamos viendo el tema de un estudio, era en un segundo, volviendo al tema de Puchuncaví, ¿no es cierto? Estábamos viendo un estudio que evaluaba precisamente la contaminación del suelo, con un plan de muestreo bastante grande, en donde estábamos viendo cómo, por ejemplo, la contaminación por arsénico, que es la que está presentada ahí, refleja un patrón de contaminación gradual, típico de una fuente claramente identificable, que sería el cordón industrial, que es el que está acá, que está marcado con la zona churada, acá, y refleja un perfil noreste, que es hacia donde sopla la rosa de los vientos, ¿no es cierto?, en esa zona, y por lo tanto refleja que la contaminación del suelo, lo más probable, de hecho está más o menos comprobado eso, que es una emisión de contaminación atmosférica que se deposita en el suelo. Ese es más o menos el mecanismo que está establecido. Y claro, ¿qué tipo de contaminante arroja? Varios, pero entre ellos, material particulado altamente contaminado con arsénico, por ejemplo, con cobre y otros elementos traza contaminantes. Vimos el caso del arsénico, vimos el caso del plomo, que sigue la misma tendencia. Uno puede tener discusiones si a esos niveles de contaminación es riesgoso o no para las personas, vamos a verlo ahora a continuación, pero el hecho de que está contaminado y que tiene un perfil de fuente identificable, o eso está más o menos demostrado. ¿Okay? Y esto lo vimos para, como les digo, arsénico, plomo, y también se ve, aunque no tan claro, con el tema del pH. ¿Okay? O sea, si bien es cierto, en la medida que nos alejamos del cordón industrial, el pH se va volviendo más neutro, ¿ok? Pero eso, digamos, ha ido mejorando en el tiempo. Antes era peor, digamos. Pero sí, todas estas condiciones son riesgosas para los vegetales, que eso es lo que concluía el artículo. La fitotoxicidad alta, que sería todo lo que está marcado en negro, ¿no es cierto? Es alta en la medida que me acerco al sector industrial. Por eso no es de extrañar que en esa zona la fertilidad del suelo es bastante baja. De hecho, en un momento fue cero. La fertilidad ahora se ha recuperado. Pero insisto, es bastante lejos de llegar a niveles normales preindustriales. Ese era este estudio, ¿ya? Que estudiaba, y ahí me confundí, después busqué el otro estudio, estudiaba el riesgo o la fitotoxicidad, por lo tanto se centraba en los vegetales. Este mismo grupo de investigación sacó 2 artículos más centrados en el riesgo a los seres humanos, que es lo que les voy a mostrar a continuación. No sé si tienen alguna duda, consulta hasta ahora antes de avanzar. Lo escucho, la escucho. Respecto a la química del suelo, como particularmente también en este caso. Profe, ¿Sí? entonces los colores que se ven en la imagen es solamente la toxicidad, pero en las plantas, en los Claro. vegetales. Para este paper, efectivamente, solamente en vegetales. ¿Ya? Los investigadores hacen después un estudio relacionado con el riesgo de que los seres humanos habiten en un suelo contaminado y coman vegetales contaminados. Ese ya es un estudio más toxicológico, no es tan ambiental, pero se lo voy a mostrar igual para que vean la conclusión. Más dudas, consultas, por favor. Lo escucho, la escucho.
Profe, y ¿Sí? como, ¿qué sería la parte como gris clarito? O sea, geográficamente. O sea, gráficamente lo que está más claro es una toxicidad o fitotoxicidad baja, Ah, sí, sí, pero ¿ya? esto es la bahía, ¿no? Claro, o sea, todo esto es Puchuncaví y Ventana. O sea, aquí está la bahía de Quintero, ¿ok? Este es el sector industrial. El mapa llega hacia el lado de Quintero hasta Maitencillo. Ya sea, acá arriba ya estamos hablando de la zona cercana a Maitencillo, o sea, casi 20 kilómetros hacia el norte y hacia el sur. ¿Ok? Profe, ¿y por qué se expande como para atrás y no tanto para hacia los lados la toxicidad? Lo que pasa es que, como les decía, esto sigue un típico perfil de contaminación atmosférica, es decir, el suelo está contaminado, pero debido a un origen atmosférico. La rosa de los vientos está más o menos descrito que la mayoría del tiempo, no siempre, tiende a ser noreste. O sea, el este está para acá, ¿no es cierto? Y el norte está para allá, para arriba, perdón, para acá, para arriba. Entonces siempre la rosa de los vientos tiende a estar ¿no? Hacia esta dirección. En la mayoría del tiempo, obviamente que esto cambia. Entonces, claro, por eso tiende a irse la contaminación hacia allá y no tanto hacia los lados, ¿ya? Que es lo que era tu pregunta. Si esto no tuviera un patrón de contaminación atmosférica, no tendría ese perfil. Profe, ¿y eso es como se mueve el viento? ¿Perdón? ¿O eso es como se mueve el viento o el aire o qué? O sea, no, Eso- esa mancha que está ahí es en el suelo, ¿ya? no, pero la dirección me refiero, la dirección noreste. Claro, es hacia donde sopla el viento. Viene desde el mar, o sea, del Ya. oeste, hacia el continente, Ujú. pero más tirado hacia el norte. Ese es un perfil de viento normal, ¿ya? Obviamente que esto cambia un poco con las estaciones del año, ¿ya? O sea, en el fondo lo que está más o menos claro en Puchuncaví no solamente que está contaminado, sino que cuál es el origen de la contaminación en términos de qué es el sector industrial y además es contaminación aérea y después hacia el suelo. Eso es lo que está más o menos establecido. Más dudas, por favor, consultas. A mí me gusta tocar el caso de Puchuncaví, no solamente porque he hecho alguna investigación ahí, es porque creo que en un curso de química ambiental de una universidad de la región de Valparaíso, este caso deberíamos dominar lo mejor posible. ¿Ya? Más dudas, consultas, comentarios. Porque Profe se mutió. perdón, lo que vamos a ver ahora es el riesgo para los seres humanos, pero quiero que tengan muy claro que esto parte por contaminación atmosférica y contaminación del suelo, pH, metales. Ahora vamos a ir a los seres humanos. Por eso necesito saber si está suficientemente claro. Sí, profe, por mí por lo menos sí. Profe, me Sí, surgió una duda dime. y creo que quizás no recordé muy bien de la clase anterior. Eso del pH, por ejemplo, que sea muy ácido, ¿cómo afectaba ¿cómo se llama? A la retención de metales, por ejemplo? Ya, mira. Lo que pasa es que el pH afecta desde dos puntos de vista, de un punto de vista químico y de un punto de vista biológico. ¿Ok? Entonces, recordemos que un suelo es un intercambiador de cationes. Esa es su principal fuerza atractiva de iones. Es decir, los aluminosilicatos tienen carga negativa, los carboxilatos, producto de los ácidos carboxílicos, dependiendo del pH, también tienden a tener carga negativa. Por lo tanto, atraen cationes. Muchos iones que son, digamos, nutrientes, como el potasio, por ejemplo, se retienen por ese mecanismo. Es decir, un suelo va a ser rico en cationes en la medida en que tenga sitios aniónicos disponibles para retenerlo. Si baja mucho el pH, es lo mismo que se protonara un ácido débil, es decir, se protonan los ácidos carboxílicos, se protonan los grupos silanoles, y el suelo tiende a perder capacidad de intercambio catiónico. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el suelo, en vez de tener potasios, va a tener protones. Intercambio catiónico. Entonces pierde fertilidad. Esa es una causa por la cual pierde fertilidad. ¿Okay?
Las otras son ya razones biológicas, o sea, un pH ácido también degrada los tejidos celulares, ese ya es otro tema. En lo que corresponde a este curso, que es la química del suelo, claro, pierde capacidad de intercambio catiónico, por lo tanto pierde la capacidad de retener cationes, muchos cationes son precisamente nutrientes. El ejemplo del potasio es más claro. El nitrógeno bajo la modalidad de ion amonio también se retiene como cation, por ejemplo. No sé si se entiende. Es como una esponja. Si la esponja está seca, va a retener agua. Si ya tiene agua, no va a retener más agua. En el caso del pH sería análogo al agua. O sea, si tú saturas el medio de protones, pierde la capacidad de retener cationes. Eso es. Ah, ya, sí, sí, sí entiendo eso. Pero, pero vinculándolo, por ejemplo, con metaloides o metales que son contaminantes, el plomo, mercurio, ¿esos metales perderían entonces capacidad de retención, adhesión al suelo? ¿Un pH Claro, o ácido? sea, exactamente. O sea, cualquier otro cation metálico, supongamos un cobre 2, ¿ok? Bueno, cobre 2 está medio muy ácido, pero cualquier cation metálico, que podría ser tóxico, ¿no es cierto? También va a poder perder la capacidad de retenerse en el suelo. Y eso es grave, ¿por qué? Porque mientras esté en el suelo no llega al vegetal. Si ocurre un fenómeno de lluvia ácida, esos metales se liberan a la solución acuosa del suelo y quedan disponibles, fitodisponibles, para que los vegetales lo absorban. Y eso podría generar dos problemas. Intoxica el metal, o sea, intoxica el vegetal, perdón, opción número 1, o si no lo intoxica, puede generar una intoxicación para quien se come el vegetal. ¿Estamos? Entonces perdemos desde todo punto de vista. ¿Entienden? Vale. Bien, si me permiten, voy a abrir otro paper. ¿Están viendo ahí o no? El título del paper. Sí, el riesgo humano. Claro. El mismo grupo de investigación, que ahí el que lidera ese grupo de investigación es Alexander Neumann, ¿okay? Continúa ese estudio, o sea, en realidad esta era una línea de investigación, no recuerdo cuál fue primero y cuál fue después, pero evaluaron la contaminación del suelo, el riesgo o la toxicidad de ese suelo contaminado para con los vegetales, y ahora están evaluando el riesgo para la gente que se come esos vegetales en esa zona, ¿ya? No sé si se entiende la lógica. Pero como les decía, una cosa es que el suelo esté contaminado y otra cosa es que esos contaminantes sean riesgosos para nosotros. Lo segundo no se da necesariamente. ¿Ok? Y aquí, fíjense, obviamente que aquí hay ciertos aspectos disciplinares que escapan a la química, pero los autores hacen una especie de cálculo en donde consideran, bajo ciertos supuestos bastante razonables, la ingesta de elementos traza a través del consumo de vegetales. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? Bueno, estiman los niveles de estos elementos traza en los vegetales de la zona y se centran en los metales comestibles por los seres humanos y en base a un supuesto de más o menos una tasa de consumo normal de una persona de vegetales y lo que se sabe de toxicología, se estima el riesgo, ¿no es cierto?, de ese consumo de vegetales para la gente. Riesgo a varios niveles, ¿ya? Eso se llama el cociente de riesgo, el HQ, ¿ya? ¿Qué es lo que considera el cociente de riesgo? A ver, voy a agrandar esto un poco más para que lo vean mejor. Un segundo. Ahí. Fíjense, ¿qué es lo que considera el cociente de riesgo? A ver si alcanzan a entender la lógica. ¿Qué parámetros considera? A ver cómo está ese inglés. ¿Se ven, no es cierto? Ver, vean el resumen y qué es lo que considera el cociente de riesgo. A ver si entienden la lógica.
¿Te fijas más o menos, no? Profe, ¿Sí? creo que como que considera como lo que una persona consume en ¿De acuerdo? diario y cuánto es del metal traza saludable. Ya, exacto, ¿no es cierto? En la ingesta diaria, el daily intake, ¿no es cierto? Y, como decía su compañera, dosis de referencia de lo que se considera una ingesta, una máxima ingesta saludable, ¿no es cierto? Esos Profe, son los cálculos que se hacen, ¿sí? pero por ejemplo, así ya, no sé, yo me como, no sé, 1 kilo de zanahoria y no sé, y 20 miligramos de arsénico, no, es un número muy estúpido, pero es lo máximo que puedo comer. Entonces calculan si es que uno se pasa según la cantidad de vegetal que come, una cosa así. Exacto, no, no es más que eso, exactamente, no es más que eso. Y, y de dónde sale ese número de cuánto es lo máximo que puedo comer? De estudios toxicológicos. ¿Okay? Hay estudios toxicológicos que ven a partir de qué nivel de ingesta más o menos ya deberíamos empezar a desarrollar. No es LD50 ni LC50, sino que más o menos empezar a desarrollar ciertas enfermedades. No es necesariamente morirse. ¿Ya? Profe, ¿Dónde? pero ahí se debería considerar además que la persona no solamente va a comer vegetal contaminado, ¿no? Come, por ejemplo, puede comer eh, contaminado y otros que no están contaminados y todo suma, ¿no? Claro, por eso esto parte de supuestos como más o menos estándar, o sea, asume que la persona come más o menos un promedio de vegetales, asume que esos vegetales salen todos de la zona, lo cual podría no ser cierto para mucha gente. O sea, mucha gente a lo mejor compra los vegetales en otro lado, ¿ya? Asume que solo come lechuga y no come nada más, ¿se fijan? Asume que tiene una masa promedio, asume que tiene una estatura promedio, ¿Aló, profe? ¿sí? Supondré que tendrán algún grupo control positivo, grupo control negativo en cuanto a gente que come vegetales que no son de la zona que tenga contaminantes para el suelo, etcétera. Sí, mira, el tema de los controles No. positivos y negativos se utilizan para estimar esa ingesta máxima diaria. Esos son los estudios que vienen de la toxicología. ¿Ya? Claro, claro. Las ciencias ambientales toman ese valor, no lo cuestionan, ¿no es cierto? Y lo aplican a estos balances de masa. Es decir, mira, ya que los estudios toxicológicos me están diciendo, por ejemplo, que la máxima masa diaria de arsénico que me puedo echar por día son 120 microgramos, pues bien, ahora yo en base a un monitoreo ambiental veo qué tan probable es que yo supere esa ingesta diaria máxima dado una condición estándar. Por supuesto, no va a faltar el que no come nada de lechuga, ¿ya? Como también no va a faltar el que pasa puro comiendo lechuga. Entonces, por eso es una condición estándar, ¿ya? ¿Cuánta lechuga es lo razonable de comer diariamente? No sé, pues, bueno, ahí los autores declaran eso, asumimos esto, y lo asumen en base a lo que se tiende a asumir en estudios previos, tampoco asumen lo que quieren, ¿ya? Por eso no es de extrañar que a veces hay algunos estudios que concluyen que es riesgoso vivir en una zona y hay otros estudios que concluyen lo contrario. ¿Por qué? Porque no parten de los mismos supuestos. ¿Okay? Y finalmente todo esto es un tema de riesgo, porque si mi supuesto es demasiado improbable, el riesgo que estoy estimando en realidad no es muy representativo. ¿Ya? O sea, si yo digo, voy a asumir que una persona se come 1 kilo de lechuga diaria, eso es poco probable. No sé qué piensan ustedes, ¿eh? Yo como lechuga, pero no sé, en términos de gramos, con suerte me comeré 200 gramos de lechuga y no todos los días tampoco. ¿Ya? ¿Me siguen? Es muy común que los estudios... Sí, perdón, ¿quién iba a decir algo? Disculpe. No, no, yo le dije sí, profe, pero justo como que me atraganté y no se escuchó. Ah, ya. Está como yo, que estoy con la alergia, si me pongo a toser, no puedo ni hablar. ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, si ustedes ven acá, ya en el abstract dan las conclusiones, ya, pero después vamos a mostrar algunos tablos. Aquí habla de la lechuga, ¿no es cierto? De ver, bueno, aquí qué es lo que dicen que los tejidos comestibles, ¿no es cierto?, de los vegetales
fueron mayores las concentraciones en la área expuesta que en las áreas de control. O sea, ellos ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, mira, vamos a utilizar un estándar de riesgo, ¿no es cierto? Pero lo vamos a aplicar a una zona control, pero ya no biológicamente hablando, ambientalmente hablando, para demostrar que hay un cociente de riesgo base que no lo debiera cumplir la zona de control, y de hecho no lo cumple, y después vamos a aplicar ese mismo cociente de riesgo con los supuestos que nosotros estamos asumiendo, para ver que efectivamente supera cierto valor crítico en base a estándares de la disciplina en la zona de Puchuncaví, particularmente hablando. Lo primero que dicen es una cosa que es como, a esta altura es como obvia, pero hay que decirlo, ¿no es cierto? Mira, bueno, los tejidos vegetales comestibles, no es todo el vegetal, sino que son las hojas, en el caso, por ejemplo, de la lechuga, efectivamente tiene concentraciones más altas, que eso es como lo esperable, no hay gran originalidad en eso. Lo importante es decir, ya, pero ahora que sabemos que las hojas tienen más concentración, vamos a ver qué tan riesgoso es, ¿ya? Aquí justifican por qué fue la lechuga, ¿no es cierto? Porque obviamente es un vegetal de alto consumo en nuestro país. Y aquí, ¿qué es lo que dicen? Que en este estudio se obtuvieron cocientes de riesgo de aproximadamente 0,6 para arsénico inorgánico, para un grupo etario de 1 a 5 años. Ese grupo etario es distinto a un grupo etario mayor, porque de un grupo de 1 a 5 años son seres humanos con menos masa corporal. Por lo tanto, los cocientes de riesgo tienden a ser más altos. O sea, la probabilidad de alcanzar una mayor concentración de arsénico en el cuerpo se da en cuerpos más chicos, ¿ya? O sea, si yo ingiero 120 microgramos a un cuerpo de 30 kilos, no es lo mismo que ingerir 120 microgramos en un cuerpo de 100 kilos. No sé si me siguen la idea. Y, bueno, según los autores, ¿no es cierto? Hay un riesgo a la salud asociado con el arsénico. O sea, con todos los elementos que probaron, el arsénico es riesgoso para ese grupo, no para los adultos tanto, pero es para los niños, ¿bien? Ahora, si vamos al artículo mismo, claro, como un artículo que tiende a ser más de cálculos, no tiende a ser tan visualmente atractivo como un monitoreo ambiental, como lo mostramos anteriormente. O sea, aquí no hay mapas, por ejemplo, tengo entendido. Bueno, sí hay mapas, disculpen, pero es para explicar solamente los puntos de muestreo. Pero los otros después son números, ¿se fijan? Aquí, ¿qué es lo que dicen? Bueno, ahí están los valores de concentración que encontraron de los distintos elementos traza en los suelos, ¿no es cierto? Lo compararon con otras áreas. Aquí están las ecuaciones que justifican cómo este discurso de las cosas que consideran lo llevan a una ecuación, ¿ok? Para hacer un cálculo de la ingesta diaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, o sea, cómo estimaron ellos la ingesta diaria de esas personas, el daily intake, ¿no es cierto? Y si ustedes se ven, miren, a ver, no se lo voy a decir yo, miren. ¿Qué parámetros consideraron para estimar la ingesta diaria? ¿Qué parámetros consideraron? A ver, lean ese párrafo, a ver si lo identifican. A ver si sigue la lógica. A ver, lo escucho. Disculpe, ¿dónde ¿Sí? es? ¿En qué párrafo es? Aquí, miren, donde tengo marcado aquí en rojo. Este es el daily intake, la ingesta diaria, que considera 3, 4, 5, 6, 7 parámetros. ¿Cuáles parámetros ustedes identifican que les hace sentido? Ahí hay uno que identificó Nicolás, ¿no es cierto? La concentración de los elementos en la comida, ¿ok? ¿Qué está? CF es la concentración del TE. TE es total element, o sea, la concentración total del elemento en la comida, ¿ok? Ahí está. Frecuencia de exposición a la concentración total en un año. O sea, ¿qué tan frecuente es esa exposición? Yo me imagino que esa frecuencia se estimará a lo mejor por cuántas veces se comerá una lechuga, no sé. Y no lo sé, estoy especulando. Pero obviamente que la frecuencia de exposición tiene que ver. O sea, no saco nada con vivir en una zona que está contaminada, donde lechugas están contaminadas, si finalmente la cantidad de veces que me expongo a esa lechuga contaminada es re poco. ¿Ya? Súper.
Fíjense aquí dice IR. Es el rango de ingesta de vegetales para el consumidor extraído de una guía nacional, una encuesta nacional alimentaria. O sea, si entiendo bien, ese IR sería como la estimación de la ingesta por ese vegetal. O sea, me imagino, ¿no es cierto? Obviamente que aquí hay detalles metodológicos que uno se pierde porque no es de esa área exactamente. Me imagino que en esa guía del MinSal más o menos establecería cuánto es la ingesta típica de un chileno de ese vegetal y por lo tanto cuánto ingesta tendríamos nosotros de kilos de comida, de esa comida. ¿Okay? Para no tratar de inventarlo. ¿Ya? O sea, se va a hacer una estadística seria. ¿Ya? Y aquí los autores sí declaran una cosa que uno quizás lo podría considerar como exagerado, que FI, ¿no es cierto?, es considerada como 1, en donde FI sería suponer que la persona solo come vegetales que crecen en esa área estudiada. O sea, el FI tiene que ver entonces con cuántos de los vegetales que come realmente los sacaría de ahí. Y los autores están asumiendo que todo. ¿Ya? Y quizás ese supuesto uno lo podría considerar un poco exagerado, ¿no es cierto? Exactamente, como dice Nicolás. Claro, o sea, yo lo considero poco probable, salvo que las personas que viven ahí son efectivamente campesinos, que tengo entendido que muy poca gente de ahí realmente vive como campesino. Ahí tendría sentido pensar que solo comen ese vegetal, ¿ya? Pero obviamente que por temas de riesgo uno tiene que asumir que solo comen de ahí, ¿ya? Para estimar el peor de los casos, en el fondo. ¿Ya? ¿Sí? En el parámetro ED, por lo que entiendo, es como la exposición en esa área de niños de 1 a 5 años. Claro, o sea, ellos asumen, ¿no es cierto?, que dice, bueno, no es lo mismo vivir en la zona una semana que más tiempo. Mientras más tiempo yo estoy viviendo ahí, se va acrecentando el riesgo. O sea, la ingesta diaria promediada, ¿no es cierto?, de una persona va a ser mayor. Entonces, claro, ellos asumieron una persona que vive 3,5 años de los 5 años máximo de edad que tiene. Una cosa así, lo entiendo, ¿ya? No sé si siguen un poco la idea. O sea, hay que asumir ciertas cosas. Como también hay que asumir un peso corporal determinado. Para el rango más pequeño, asumen que son 18 kilos. Obviamente que hay niños que pesan menos, hay niños que pesan más, pero hay que asumir algo para estimar un valor. ¿Se fijan? Profe, pero ¿por qué esto lo hacen como pensando en un rango tan pequeñito de edad, de 1 a 5 años? Mira, tengo entendido, de hecho, voy a verlo, voy a verificar esto en la tabla, pero tengo entendido que ellos hicieron cálculo para varios rangos etarios. Lo que pasa es que son específicamente cuidadosos en decir qué es lo que asumieron para el rango infantil. Porque claro, el rango infantil normalmente es el que da más riesgo. Ahí está el medio del asunto. ¿Ya? De hecho, mira, aquí, a ver, voy a irme a las tablas para que ustedes vean qué es lo que más o menos obtuvieron. Además que los niños guardan mucho más de lo que comen, o sea, que un adulto, ¿no? De lo que ingiere. Sí, o sea, de una cantidad de masa que comen, la cantidad de esa masa, de esa biomasa que queda en el cuerpo es mucho más alta que lo de un adulto, efectivamente. Y además queda mayormente en el cerebro. Si los niños son particularmente frágiles a la contaminación. De hecho, esa es la razón por la cual, no sé, creo que esto se los comenté a usted, esta es la razón por la cual, por ejemplo, a una mujer embarazada no le recomiendan comer atún, por ejemplo. Porque el atún tiene demasiado mercurio para el niño, no para la madre. ¿Ya? Y muchas otras cosas. O sea, supuestamente la alimentación de una embarazada tendría que ser como lo mejor que existe. ¿Ok? Las frutas en las zonas más limpias, la menor cantidad de comida procesada, porque está en juego la salud del niño, en esta etapa que es la más crítica. ¿Ya? Y eso incluye la lactancia también. Bueno, aquí están los niveles de elementos traza
lechuga, y aquí, bueno, si alguien me ayuda con la traducción, porque chard y cabbage no recuerdo lo que es. Ya, carrot sí es, y potato sí, carrot, bueno, zanahoria y papa, pero... Es ¿eh? repollo, Ah, ya, pero chard, no sé. ya. Si me ayudan, se encuentra Profe, el ¿perdón? chard, acelga. Acelga, ya. Y este beetroot, no sé cómo se pronuncia. ¿Qué es eso? No sé. Ahí lo buscan en Google Translate, ¿ya? Betarraga Es de raro. Ya, o súper. remolacha. Supongo que betarraga. Ya, fíjense, aquí están los cocientes de riesgo, ¿ok? Los cuales se dividen por elementos, ¿ok? Arsénico, cobre, zinc, ¿ok? Y cadmio. Bueno, y está separado respecto si me como la hoja del vegetal o la raíz del vegetal, ¿ya? Y está comparada la zona control versus la zona expuesta. Y claro, donde se ve la principal diferencia, si ustedes se dan cuenta, en el arsénico. O sea, para los otros elementos, al comparar las zonas control con la zona expuesta, en realidad el riesgo no aumenta mucho. Donde sí aumenta bastante, o sea, al ojo debería aumentar casi unas 6 veces, es para el caso del arsénico. ¿Ok? Ahora, Pero disculpe, ¿sí, sí? ¿en el gráfico hacia arriba muestra el riesgo? Claro, el cociente de riesgo. Mientras El más riesgo. alto, más cociente de riesgo. Exactamente. Y lo negrito sería la parte de la raíz y lo blanco Y de la hoja, la hoja. claro. Claro. No es lo mismo comerte solo la raíz, solo la hoja o ambas. ¿Ok? Ujú. Ahora, hay una cosa que yo, por un tema disciplinar, no la sé, ¿no es cierto? Porque claro, si yo lo miro así, estoy diciendo, hay 6 veces más riesgo para quien come estos vegetales en la zona de Puchuncaví que en cualquier otra zona no contaminada. Ahora, ¿es ese riesgo alto? Porque una cosa es que sea 6 veces más alto que un control, y otra cosa es que igual, respecto a otro punto de referencia, igual no es tan alto, ¿ya? Yo, si mal no recuerdo, aquí los autores, aquí, ¿no es cierto? Ellos citan, y de hecho tengo este trabajo, en este párrafo, fíjense, aquí, ¿no? Ellos también estimaron el cociente de riesgo no por un vegetal contaminado, sino que por el suelo y el polvo de hogar contaminado. Hay un trabajo que citan ahí, que yo se lo voy a mostrar. Una cosa que dicen es que el cociente de riesgo que le dio en vegetales le dio casi igual al cociente de riesgo que le dio con un estudio previo que habían hecho cuando lo hicieron para suelos. ¿Ok? O sea, coincide que el cociente de riesgo es casi el mismo. Y claramente es más alto, ¿ya? Ahora, ¿es ese cociente preocupante? Eso es lo que yo lo noto medio ambiguo, ¿ya? No sé si 0,6 sigue siendo bajo el riesgo o no. Esa línea segmentada de 1 quiere decir que sobre 1 ya se considera muy riesgoso. Eso es lo que yo realmente no lo sé, porque eso ya pertenece como un ámbito más de la toxicología. Profe, ¿Sí? pero si es ratio, o sea, si es un cociente, se supone que el denominador es la dosis de referencia que representa el consumo máximo seguro de elementos traza. Entonces yo me Claro. imagino que sobre 1 debe ser riesgoso significativamente porque superaría el máximo de referencia. Sí, sí, buen alcance, y tendería a estar de acuerdo contigo, solamente que soy prudente desde el punto de vista que no vaya a ser que en realidad dentro de esta área es sobre 2 realmente lo preocupante. ¿Ya? No lo sé, ya ahí sí que no lo sé, pero tiene sentido lo que dices tú, ¿ya? Ahora, una cosa que me llama la atención de este estudio, y ahí sí que yo, bueno, yo voy a decir, tendría que hablar con los autores, yo conozco a dos de esos autores, entonces voy a preguntarle en algún momento, porque aquí dice en la conclusión, fíjense, dice que el cociente de riesgo sobrepasa a 1 para arsénico inorgánico, considerando ambos vegetales, ya que entiendo que se refieren a 2 que son los contaminados, ¿ya?
Y claro, ahí citan un estudio previo, ¿ya? Entonces, los resultados no muestran que pasa 1, entonces, pero te están diciendo que sobrepasaría 1 para arsénico inorgánico, y si entendí bien, ¿no es cierto? Estaría sobrepasando 1 si es que consideramos la ingesta no de un vegetal, sino que de 2 vegetales. ¿Ya? Tiene sentido hacer esa cruce de información de decir, bueno, para lechuga da 0,6, pero si me como la lechuga y además me como el otro, el que está contaminado con arsénico, que sería este char que ustedes me dijeron que era repollo, según ellos daría más que 1. Ya, ahí yo me pierdo, si realmente esa estimación se están sobrepasando en la estimación o realmente la estimación es justa, ¿ya? Bueno, son cosas que a veces uno no sabe por temas disciplinarios, ¿ya? Y aquí, claro, ponen los rangos de ingesta de todos los vegetales que están ahí, ¿no es cierto? Acelga, disculpe. Gracias por el dato. Ok. Bueno, entonces, de que está contaminado, está contaminado. De que incrementa el riesgo, incrementa el riesgo. Lo incrementa mucho o poco, lo dejo ahí pendiente. Ahí hay que hablar con gente que sepa más de ese tema de intoxicación y cosas por el estilo. Ya, ahí se los dejo planteado. Ahora, el otro estudio que hicieron es el que citaron en que se lo voy a mostrar a continuación. Este que está acá, ¿no es cierto? Y fíjense la revista Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, o sea, es un journal que es de toxicología. ¿Okay? Ya esto como que escapa de la química ambiental. Bueno, aquí hacen una cosa muy parecida, ¿ya? O sea, pero llevado a suelo y polvo de hogar y polvo interior de hogar. ¿Ok? Entonces, ¿qué tanto estamos expuestos a esto? El polvo de hogar, para que ustedes sepan, es una materia ambiental súper interesante porque podría reflejar la historia de la contaminación de una zona. Mucha gente limpia el polvo de hogar, pero en sus muebles, pero no el entretecho, por ejemplo. Y a veces uno tiene acumulado polvo de hogar de décadas en el entretecho, los que tengan entretecho en su hogar. Y tomar muestras de ahí, los resultados que dan son súper interesantes, como también preocupantes cuando las zonas son contaminadas. Ya, si ustedes se fijan, el grupo de investigación es el mismo, aquí aparece el que lidera el grupo, que es Alexander Neumann, lo lidera porque el que tiene el asterisco es el autorresponsable. ¿Okay? Bueno, este trabajo correspondía, si mal no recuerdo, a la tesis doctoral de Maite Verasaluche, que yo estuve en una comisión de ella. Ella fue a hacer su doctorado después a Estados Unidos, Canadá, no recuerdo muy bien, al extranjero. Y tengo entendido que este paper salió de esa pasantía de posgrado. Ella estaba bien contenta, me acuerdo. Bueno, me acerco acá. Ahora, mismo cuento, fíjense, pero aquí hacen una cosa que, desde mi punto de vista, es súper interesante. Fíjense cómo estiman la ingesta de los seres humanos, porque una cosa es decir, bueno, yo puedo estimar la ingesta por comerme lechuga, porque todos comemos lechuga, pero no todos comen tierra, me imagino que no. ¿Ya? Entonces, lean el abstract, ¿no es cierto? Y vean cómo estimaron la ingesta en los seres humanos. Sigue más o menos la lógica, ¿no? Como que, por lo que entiendo, consideraron también los elementos que habían en el polvo y también en el suelo y en el pelo y creo que la uña de los pies. Exacto, ¿se fijan? O sea,
si entiendo bien el paper, obviamente que hay que ver los detalles, polvo, o sea, suelo, esta es como la lógica que siguieron. Está contaminado el suelo. Parte de ese suelo entra al hogar como polvo. Monitorear el polvo. Parte de ese polvo probablemente lo respiramos o lo comemos, me imagino que sin querer una gente normal, ¿no es cierto? Pero si es que lo ingerimos y queda en nuestro cuerpo, debería haberse reflejado en el pelo y en la uña. Está reconocido internacionalmente que el pelo y la uña son muy buenas muestras para evaluar la incorporación de contaminantes, no de todos, de algunos contaminantes, ¿ya? Particularmente algunos metales porque se unen a unos grupos funcionales de las uñas y del pelo. Tengo entendido que unas son unas proteínas, ¿ya? O sea, no todo contaminante se acumula en el pelo y la uña. Porque claro, el pelo y la uña son formas de excreción en estricto rigor, ¿ya? Y en base a eso estimaron el riesgo, ¿se fijan? Ahora, lo interesante de este estudio también es que estudian dos tipos de riesgo. Un riesgo no carcinogénico y un riesgo carcinogénico. ¿Ok? Aquí el paper ya anticipa que un riesgo que no considere cáncer no habría un gran riesgo a la salud en base a los datos que tienen, ¿no es cierto?, para la población. Pero según ellos, cuando estiman el riesgo carcinogénico, y ahí me imagino yo que se incluyen otros parámetros de toxicidad, en donde el arsénico, por ser eminentemente carcinogénico, me imagino que los parámetros que incorporen en las ecuaciones para el arsénico deben ser parámetros con un peso estadístico mucho mayor, porque todos los estudios de toxicidad muestran que el arsénico es carcinogénico, ¿okay? Entonces, claro, aquí dice, cuando se estima el riesgo carcinogénico, obviamente a esa exposición de arsénico, el riesgo sube 3 órdenes de magnitud, dicen, respecto, obviamente, a una población no contaminada, ¿ya? Sube 3 órdenes de magnitud. Eso entiendo que significa 3 son. No es 3 veces, creo que son 3 órdenes de magnitud, creo. ¿No? Ojalá no tenga problema de traducir el inglés mal, digamos, ¿ya? Si no me corrige. Ahora, vamos a ver las tablas, que obviamente estas tablas ya se alejan bastante de la química ambiental, pero vamos a verlos para que ustedes vean que hicieron las estimaciones con la misma lógica, con ecuaciones que parten con ciertos supuestos, todo lo que estamos diciendo, ¿cierto? ¿Sí? Umbral. Estoy reclarito con el inglés. Gracias, Nicolás. 3 veces. Umbral, gracias, Nicolás. Perdón, el Lourdes, disculpe. Que no entendí muy bien la diferencia entre el riesgo carcinogénico y el que no era carcinogénico. O sea, entiendo que uno da cáncer y el otro no, pero ¿cuál era la diferencia? ¿La cantidad de arsénico que estaban expuestos? Mira, te voy a mostrar la ecuación, porque hay que ver la ecuación y sus parámetros para entender cuál es la diferencia de calcular un riesgo, de un riesgo general, de un riesgo carcinogénico. Mira, aquí está la ecuación, ¿eh? Dame un segundo. Gracias, Nicolás, por corregirme mi gran traducción al inglés. Aquí está el cociente de riesgo, que es el mismo que se aplicó para vegetal, ¿ya? ¿Ya? Que respecto de un valor de referencia, ¿no es cierto?, máximo, ya, eso estamos claros. Ahora, vamos a ver cómo calculan el riesgo carcinogénico, a ver si es que lo explican suficientemente bien, ¿ya? A veces los papers no lo explican bien, a veces sí. Entonces, ¿sí? Parece que atrás no lo explicaba, algo que decía ecuación 2. Estoy buscando lo que se me perdió. Ahí dice Carcinogenic Risk Assessment. Ah, y ahí está, ya, vale. Súper bien, súper bien. Ya, intentemos traducir esto, ¿ya? Para que... A ver si lo entendemos, ya insisto, no prometo nada porque esto es un área más toxicológica, pero... Ya, entonces el riesgo carcinogénico se calcula de acuerdo a la ecuación 2, que estima el CDI, ¿no es cierto?, que es la ingesta diaria crónica, ¿ok? Y fue multiplicado por la pendiente del factor SF de
ingesta de arsénico que representa la probabilidad incremental de que un individuo desarrolle cáncer sobre un tiempo de vida como resultado de la exposición carcinogénica. Ya, es como una pendiente, y esa pendiente es un valor de una pendiente que hace relación a como un incremento de que yo desarrolle cáncer si me expongo a arsénico. En el fondo, si entendí bien, el riesgo carcinogénico sería como un múltiplo de la exposición crónica. ¿Okay? Ahora, me imagino que esa pendiente no es arbitraria, debe salir de estudios de carcinogenicidad, de exposición de largo plazo de arsénico. O sea, si yo me pongo arsénico, como dice acá, asumiendo que tengo 1,5 miligramos de arsénico por kilogramo al día, eso es lo que ingresa todos los días a mi cuerpo, ¿no es cierto? Claro, uno podría estimar cuál es el incremento de probabilidad que desarrolle yo cáncer con esa exposición, y eso es lo que le aplica, ¿ya? Ahora, ¿de dónde sale eso 1,5? Me imagino que, a lo mejor lo dirán antes, ¿no es cierto? Para esa zona, a lo mejor tiene sentido pensar que la cantidad de arsénico que estoy ingresando a mi cuerpo, porque respiro el polvo, porque como lechuga, lo que sea, es razonable pensar que es eso. Entonces, obviamente que estoy actuando de buena fe, porque yo no tengo argumentos técnicos para criticar la metodología. Ya estoy actuando de buena fe, que ese valor no es un valor irracional, arbitrario, ¿no es cierto?, ni nada por el estilo. ¿No? Fíjense lo difícil que es estimar riesgo, una cuestión que hay que suponer muchas cosas. Pero es la única forma de hacerlo, porque si no lo otro ya es hacer estudios con seres humanos, que éticamente sería obviamente reprochable. ¿Ya? Y aquí está el cociente de riesgo, todos están bajo el umbral de 1, ¿no es cierto? Dio más o menos 0,6 en la zona expuesta, análogo a lo que daba con las lechugas. O sea, el que dé 0,6, yo creo que no es una coincidencia, o sea, refleja el mismo origen de la contaminación, tanto de la lechuga como del suelo y del polvo, claramente debe ser el mismo origen, por eso da el mismo factor de riesgo. ¿Ok? Y aquí está el riesgo carcinogénico, ¿ok? Que, y aquí está el gráfico más claro, ¿no es cierto? Este sería el riesgo control, 1, sobre 1,6 por 10 a menos 4. Y aquí estamos más o menos sobre 2,7 por 10 a menos 4. ¿Ya? Ahora, una cosa interesante que dicen acá los autores es que, de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, un valor de riesgo carcinogénico en este caso superior o por sobre 1 por 10 a menos 4 es clasificado como no aceptable, ¿ya? Lo cual es como, por un lado preocupante, pero por otro lado llama la atención una cosa, no sé si se dan cuenta ustedes. Fíjense, si tiramos lo que la EPA recomienda, sobre lo cual la EPA recomienda como no aceptable, que sería 1 por 10 a menos 4, estaría más o menos acá. ¿Ok? ¿Sí? Sería más o menos esa línea. Entonces, claro, uno dice, ¿cuál es el grupo que tiene un riesgo no aceptable de cáncer, dado los supuestos que hicieron anteriormente para hacer estos cálculos? Efectivamente, el grupo entre 1 a 5 años, ¿no es cierto? Y los grupos que son de mayor edad están igual o más bajo que lo que propone la EPA, que me imagino que ese valor no es arbitrario, como un riesgo que ya sí sería aceptable, bajo eso, ¿no es cierto? Ahora, a mí personalmente lo que me llama la atención es que bajo esos criterios estarían en riesgo incluso los que están en el área de control. Los niños de 1 a 5 años que están hasta en el área de control. ¿Ya? O sea, si esto hubiese dado bajo esto, uno lo encontraría como más lógico. Pero que el área de control también está dando sobre lo que recomienda la EPA, eso a mí me lleva a concluir que una de dos, o los supuestos que hicieron son demasiado exagerados, y por eso el grupo control se le escapó sobre lo que recomienda la EPA. Opción número 2, el grupo control, el área control que eligieron, no es una buena área control, es un área que está contaminada. ¿Ok? No sé si me siguen mi aprehensión. ¿Sí?
Pero ¿y cómo puede ser que el área semi-expuesta esté más abajo que el área control? ¿Qué significa que es semi-expuesta? Semi-expuesta quiere decir que, claro, que no está al lado del eje industrial, pero probablemente sí está en una posición que está a favor del viento que desplaza estos contaminantes. Entonces, por eso sería Pero como semi-expuesto. pero el control debería ser como limpio, por O decirlo sea, así. en un mundo ideal, una zona control no contaminada, artificialmente, debería dar más bajo que la zona expuesta y debería dar un valor bajo lo que recomienda la EPA. Salvo, como yo les digo, que, número uno, o los supuestos que hicieron son muy exagerados y por eso le da cocientes de riesgo muy altos, ¿ok? O opción número dos, la zona control que eligieron no es la adecuada. Veamos cuál es la zona control que eligieron. Vamos a los mapas, miren. Creo que en los mapas aparece zona control. Ya, a ver, aquí hay un mapa. Ahí parece. La zona control, fíjense ya. Aquí está pasando una cosa que yo la sabía desde otro estudio. Ellos eligieron esta zona. Esto es más sencillo, casi. Tengo entendido. ¿Ya? Yo había escuchado de otros estudios ambientales que no tienen que ver con este grupo, pero sí con los mismos temas de Puchuncaví, que cada vez se cuestiona más Maitencillo como zona control. Porque precisamente se está demostrando que la contaminación ya está llegando en cantidades importantes a Maitencillo. O sea que no es una buena zona control. Pero tienen otro también, ¿no? Más abajito. Sí, esta, no me acuerdo cómo se llama esto, Valle Verde, no sé, no me acuerdo muy bien. En términos de distancia, para mí esto tampoco es una buena zona de control, todavía está muy cerca de la Bahía Quintero. ¿Ya? Si ustedes fijan los mapas que vimos anteriormente, la mancha, si bien es cierto, era como por acá, pero tampoco estamos muy lejos de esa mancha, entonces no lo considero una buena zona de control. ¿Ya? Miren, yo, una vez que yo hice un estudio ambiental hace muchos años atrás, la zona de control que elegíamos y que sí nos daba coherente los valores de referencia que teníamos, aunque no para estudios toxicológicos, era Quintay, que tengo entendido, si no me falla, que está mucho más al norte, y no sé si está ahí exactamente, estoy súper perdido geográficamente, pero está más al norte, ¿ok? Más al sur, profesor. Perdón, al sur, disculpa, hacia abajo, más al sur, perdón, más Sí, por tirando la para Paraíso, ¿no 62. es cierto? Y claro, ahí sí que estamos alejados de la Rosa de los Vientos, estamos alejados del sector industrial, tampoco hay nada cerca en Quintay, ni una industria cerca grande, ¿no es cierto? Y normalmente los valores de referencia de Quintay son mucho más bajos, ¿ya? Entonces yo creo que lo que les pasó a ellos es que, creo, obviamente una hipótesis puede estar equivocado, que no son buenos valores de referencia esas zonas, creo. Profe, ¿Sí? pero ahí utilizaron dos zonas de control y en los resultados hablaron de un control como si fuera uno. No especifican qué control, en base a qué control hicieron ese gráfico. Y son dos. Sí, ahí habría que leer la metodología, porque si tienen los dos, si tienen valores de todos los metales, los dos, en el sentido que encontraron muestras de suelo y de polvo, porque pueden ser que a lo mejor en un solo control lo encontraron suelo y polvo y en otro solo suelo, ¿no es cierto? Porque no habían casas, supongamos. Claro, en el caso que hay dos muestras de dos zonas, y yo lo quiero ocupar como referencia, se tiende a hacer un promedio, ¿ya? Se tiende a hacer un promedio. Yo no sé si en la metodología lo dicen explícitamente, veamos. A ver. Vamos a ver si aquí dice algo respecto a sampling. Recolección de la muestra. Polvo. A ver aquí lo que dicen. El 2,3 hablaban de sampling. Aquí está como mostrar las personas. En el hogar se obtuvieron de 5 lugares. Las muestras fueron coleccionadas con espátula. No, pero aquí se refieren más al muestreo de uñas. ¿Ya? O sea, mira,
bien, leído bien por arriba, no veo detalles respecto de cómo calcularon el valor de referencia, ¿ya? Con más tiempo podría leerlo y a ver si es que dicen algo. En las áreas, aquí dice, mira, 2 zonas, aquí está. 2 sitios no contaminados a 8 y 17 kilómetros de distancia desde la fundición. Se fijan, 8 y 17 kilómetros. 17 debe ser más intensillo. ¿Ok? Claro, los otros estudios que conozco siempre dicen que el radio de contaminación es más o menos un radio de 20 kilómetros. Obviamente que cuando uno ya está llegando a los 20 kilómetros, los valores de contaminación ya se están aproximando a las líneas bases, pero todavía no llegan a las líneas bases. ¿Ok? Por eso insisto, muchos están diciendo que Quintay es una mejor zona. Lo que pasa es que la gente, muchos investigadores reniegan de Quintay porque Quintay, tengo entendido que el suelo no es igual al de Puchuncaví. Ya creo que el suelo de Puchuncaví tiene una clasificación y el de Quintay tiene otra, ya, por la diferencia de contenido de materia orgánica, etc. Entonces, claro, hay como un argumento agronómico, tengo entendido, para no elegir Quintay. ¿Ok? Ya, pero nos dicen cómo calcularon el valor de referencia. Hacia la rápida no lo encuentro. Ahí les puedo dejar los papers para que ustedes lo lean. ¿Ya? Entonces, fíjense. Este tema de la incorporación de contaminantes al ser humano y los riesgos asociados, en Puchuncaví no se ha estudiado mucho. ¿Okay? Se ha estudiado monitoreo ambiental, pero estimación de riesgo, yo entre los estudios que conozco, estos estudios con todas sus limitantes, es como lo mejor que conozco a nivel académico. ¿Ya? Yo sé que en su momento se intentó hacer un estudio de riesgo e ingesta de contaminantes a seres humanos en la localidad de Puchuncaví, haciendo exhumación de cadáveres a través del análisis en hueso. ¿Ok? Yo esto me enteré por la prensa. ¿Ok? Y me enteré que esas muestras las mandaron al extranjero. Nunca supe qué pasó con esos resultados. ¿Ok? Yo los he buscado, no los he encontrado. Y esto pasó hace muchos años atrás. Hace casi 8 años atrás, si mi memoria no me falla. Si ustedes encuentran ese informe, por favor, me lo mandan. Yo lo he buscado dentro de lo humanamente posible y no he encontrado el estudio que dijeron que estaban haciendo en la prensa, el gobierno. ¿Ya? Profesor, Uh-huh. ¿y si uno lograse comprobar, por ejemplo, el aumento de riesgo o no sé, que la gente de ese lugar está acumulando mucho más de estos metales traza, ¿se puede hacer algo efectivo ahí? Como... Efectivo en términos legales, dices tú. Ujú. Claro que, de hecho, tengo entendido que ese estudio de la exhumación de los cadáveres, ¿no es cierto? Uno de sus propósitos era precisamente ese, establecer si la contaminación estaba afectando a las personas. ¿De dónde surgió ese estudio? Fíjense. Lo pueden buscar en la noticia en YouTube. Surgió de que había un caso en Puchuncaví que se llamaba los hombres verdes, o los hombres de verde, algo así. ¿Por qué se le llamaban los hombres verdes? Porque eran trabajadores del sector industrial que cuando volvían del trabajo, a pesar que se bañaban, se sacaban la ropa, ¿no es cierto? Cuando dormían y se levantaban, dejaban en el colchón una mancha verde. ¿Ok? Habían otros que decían que tenían la piel media verde. Ya, yo creo que eso ya se transformó en un mito urbano. ¿Ya? Pero el de la cama verde, eso yo lo sé directamente porque yo tuve un tesista que uno de los hombres verdes era su abuelo. ¿Ok? Ahora, a razón de eso, ¿no es cierto? Claro, lo que es la leyenda urbana es que la piel era verde. ¿Ya? Quizás sea cierta esa leyenda, no estoy diciendo que es falsa, pero lo que me consta de primera fuente es que dejaban la cama verde, o sea, como que sudaban una sustancia verde. ¿Ya? Bueno, muchos de estos trabajadores murieron de cáncer. ¿Ok? Pero cuando una persona muere de cáncer, puede ser que desarrolló cáncer, como siempre existe una proporción de personas que
mueren de cáncer, ¿ok? ¿Cómo puede ser que ese cáncer fue generado o incrementado el riesgo por la exposición, por ejemplo, a arsénico? ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo demostrar en un caso legal que si yo, supongamos, voy a poner un número inventado, estos no son números reales, porque no, como le digo, ese estudio no lo tengo, ¿ok? Pero supongamos que tenemos 100 trabajadores, de los cuales 10 murieron de cáncer al riñón. Y tenemos un suelo contaminado con arsénico, que sabemos que es cancerígeno y sabemos que genera cáncer al riñón. ¿Puedo yo culpar a las fuentes de contaminación como generadora del cáncer? Falta una pieza al rompecabezas, en realidad faltan dos, digamos, pero hay una pieza que es clave, que es demostrar que ese arsénico que sabemos que es emitido por la fuente, eso se sabe. Sabemos que contamina el suelo y el polvo, eso se sabe. Pero no sabemos si ese arsénico entra al cuerpo. ¿Okay? Eso no lo sabemos. Tenemos, claro, ¿no es cierto? Estudio de significancia y correlación. Pero que como el dicho dice, la correlación no implica causalidad, ¿no es cierto? Para yo demostrar que dos eventos correlacionados, uno es causa de otro, yo tengo que encontrar las piezas del rompecabezas que unen un evento con otro. Junto con que esté el suelo contaminado y el polvo contaminado, y junto con la última pieza, que es que dé cáncer, tengo que encontrar que efectivamente ese arsénico entró al cuerpo. ¿Cómo lo puedo encontrar? Exposición a corto plazo, uñas, las uñas crecen en unos meses o semanas, y ahí tengo una contaminación, pero de un lapso de tiempo muy corto. Si yo quiero una exposición de años, tengo que recurrir a muestras que se formaron en años. ¿Cuáles son esas muestras? Los huesos. Obviamente no podemos mostrar hueso en una persona viva, ¿no es cierto? Tiene que ser una persona que ya falleció y que estuvo viviendo y trabajando en esa época muchos años. De ahí surge ese estudio. ¿Se fijan? Entonces, si encontraban supongamos, un elevado nivel de arsénico en los huesos, a pesar que el arsénico no es un elemento que se acumule tanto en los huesos, ¿ya? Pero supongamos que fuese así, claro, ahí tú tienes ya más evidencia para decir, mira, esto no es casualidad. Otra evidencia sería que, vuelvo al número inventado, 100 trabajadores, 10 murieron de cáncer al riñón. Pero si yo me voy, supongamos, a Quilpué, que está lejos de esa zona, y yo estudio la proporción de personas que mueren de cáncer al riñón, y en el caso de Puñuscaví, este grupo de personas fueron el 10%, y en el caso de Quilpué es el 0,2%, uno dice, oye, estamos varias veces incrementada la prevalencia del cáncer al riñón en esta zona. Ahí tienen la otra pieza, rompecabezas. Tienen que darse varias circunstancias para que vamos sumando evidencia y construyamos un caso. ¿Ok? Yo siempre he estado súper interesado en ese estudio. Y a personas que conozco que es de la zona, yo le he preguntado, oye, ¿tú sabes de ese estudio? Sí, lo escuché, pero no sé qué pasó. No sé qué pasó, no sé qué pasó. Y todavía no sé qué pasó. Todavía no sé qué pasó. Entonces, por eso... ¿Qué habrá digo, pasado, profe? ¿Ah? ¿Lo habrán censurado? ¿Lo habrán censurado? Es claro, ahí uno ya entra en teorías conspirativas. Pues yo, claro, si bien es cierto a nivel psicológico, yo tiendo para este caso a ser medio conspiranoico, pero no puedo decirlo responsablemente. Pues, o sea, yo no puedo decir, el gobierno ocultó información. No, porque eso ya es como conspiranoico. ¿Ya? O sea, yo prefiero quedarme con la pregunta. No sé qué pasó. ¿Alguien sabe? ¿Lo tiene? Si lo tiene, por favor, me lo manda. ¿Ya? Pero ¿Sí? no se podría, por ejemplo, hacer un estudio similar al que, por ejemplo, de los huesos en los humanos, pero obviamente no con humanos, sino, por ejemplo, usando pajaritos de la zona o, no sé, animales que hayan vivido ahí. O sea, efectivamente existen estudios con otro tipo de muestras, tanto inertes como vivas, que reflejan un historial. Yo no conozco nada con pájaros, pero sí conozco con árboles. ¿Ya? O sea, hay gente que toma árboles de la zona, estudia, como dijimos en la primera clase, no sé si se acuerdan, los anillos de los árboles, que cada anillo es un año, y empiezan a ver los perfiles de incorporación de arsénico al árbol en función del tiempo. El problema está que, aunque encontremos que desde que se instalaron la industria el arsénico en los árboles se disparó, supongamos que encontramos eso, no es una prueba, creo yo no soy abogado, pero me imagino que no es una prueba muy convincente para de eso concluir que los seres humanos están incorporando arsénico, porque más que mal, el árbol está obligado a extraer sus nutrientes del suelo contaminado, nosotros no. No, sí, obviamente, el árbol no, pero un animal tal vez, ¿no? Un pájaro. Claro, o sea, habría que pensar es que depende de la vía de incorporación que tú estás
postulando. Porque si la vía de incorporación es respiración de polvo, habría que recurrir a una muestra que tenga esa misma vía de incorporación. Y más o menos una biología parecida a nosotros. ¿Ok? O sea, esa es la razón por la cual, a pesar que es éticamente reprochable, yo estoy de acuerdo con eso, esa es la razón por la cual mucha gente justifica los estudios con ratones. Porque los ratones respiran, tienen pulmones, tienen sangre. Entonces, si yo hago un estudio con ratones que demuestro algo, es una prueba no perfecta, pero muy cercana a lo que hubiese pasado con humanos. No sé si me siguen la idea. Claro, la prueba más directa para mí hubiese sido qué pasó con los huesos. Yo quizás no hubiese seguido arsénico, hubiese seguido plomo, ya que esos sí son elementos que se acumulan en los huesos. El arsénico no tanto, pero bueno. Pero insisto, el informe, no sé, no tengo idea. Lo he buscado por todos lados. No lo he encontrado. A lo mejor yo soy el volado. A lo mejor yo no lo Profe, encuentro. ¿y de qué año es el informe? Mira, Menos. si mi memoria no me falla, fue hace como 8 o 10 años atrás. O sea, ya debería estar terminado, ¿qué rato? Ujú. ¿Ya? Y insisto, yo me enteré esto por la televisión y lo corroboré con un estudiante mío que fue tesista mío, que su abuelo era uno de los hombres de verde. Y de hecho me enteré que era el abuelo, porque en este reportaje de la televisión, cuando nombraron el nombre de personas, uno de esos trabajadores, que ya está fallecido, tenía el mismo nombre que mi estudiante. Y ahí empecé a conversar con él y me dijo, no, si es mi abuelo. Ya, aquí Nicolina dice que el 2012, ya te digo que no tengo tan mala memoria, 2012 iban a empezar con la exhumación. Yo después vi en la televisión que habían autorizado las exhumaciones. Ya, pues, ¿qué pasó? ¿Abortaron misión? ¿O se hizo y no se publicó? ¿O se hizo y se perdió? ¿No se hizo? ¿Y era todo un show para la tele? No sé, pues, ya estoy en el plano especulativo. Obviamente que no, insisto, no es responsable decir eso seriamente. ¿Ya? Yo siempre he dicho, si usted no sabe, diga no sé, no invente cosas. ¿Ya? No sé, listo. Ya. Fíjate, hay una noticia que dice el 2014 se descartaron los metales. Pero ¿dónde está el informe? Porque claro, si una noticia dice se descartaron los metales, porque hay un informe que concluye eso, y uno, con un poquito conocimiento de ciencia, uno podría leer el informe y decir, en realidad el informe es bueno, mira, en realidad concluye eso, no lo tergiversó el periodista, la metodología está bien hecha. Y si todo está bien hecho y fuese público y todos escrutamos el informe y no hay ninguna objeción, nos quedamos tranquilos entonces que, miren, en realidad lo lamentamos por la gente que murió de cáncer, pero no es culpa de la empresa, o sea, hay que ser honestos. ¿Ya? Pero hay que tener el informe. Y eso no lo tengo, no lo he encontrado. Si ustedes encuentran el informe, pueden hacer su tarea de ese. ¿Ya? Bueno, tengo varios otros casos que les puedo recomendar. Estamos en la hora. Vamos a quedar hasta aquí. Muy entretenida el debate y participar. Nicolás quedó pegado. Voy a ver si lo encuentro, profe, voy a buscarlo. Le dio un desafío y están picados. Ahora andan todos buscando. Súper. Háganlo así me gusta. Ciudadanos activos. Bien, nos vemos entonces esta otra semana y ahí vamos a empezar ya con contaminantes orgánicos. ¿Okay? ¿Tenemos clase con usted la próxima semana? De veras que la semana sin clase. Nos vamos a la semana subsiguiente. Cuídense y descansen, porque esta semana es para eso. Es para descansar y que se equilibre mentalmente. ¿Ya? Eso, que estén bien. Muchas gracias. Ya, chao, profe. Esta semana para terminar los trabajos pendientes. Ya, ese es otro tema, Nos vemos. Chao, chao. Chao.